El fascinante mundo de los gladiadores en la antigua Roma. Desde hace siglos, la imagen de los gladiadores luchando valientemente en las arenas de la antigua Roma ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el origen de estos combatientes legendarios que se enfrentaban en batallas épicas para entretener a las masas? Para entender completamente el origen de los gladiadores, es crucial adentrarnos en el fascinante mundo de la antigua Roma. En esa época, la sociedad romana estaba marcada por la guerra, la conquista y la esclavitud, elementos que jugaron un papel fundamental en el surgimiento de los juegos de gladiadores. Imagina por un momento estar en Roma, en el corazón del imperio, donde la guerra era una constante y la gloria en el campo de batalla era el más alto honor que se podía alcanzar. Pero para algunos, la guerra no significaba la victoria y la libertad, sino la captura y la esclavitud. Fueron estos prisioneros de guerra, criminales y esclavos quienes se convirtieron en los primeros gladiadores, entrenados para luchar en la arena en espectáculos diseñados para entretener a las masas sedientas de emoción y sangre. Sin embargo, los juegos de gladiadores no surgieron de la nada. Tienen sus raíces en antiguas tradiciones funerarias y rituales religiosos, donde el combate simbólico entre hombres representaba la lucha entre la vida y la muerte, entre lo divino y lo terrenal. Con el tiempo, estos enfrentamientos evolucionaron en lo que conocemos como los Juegos de Gladiadores, eventos grandiosos celebrados en imponentes anfiteatros como el legendario Coliseo de Roma, donde miles de espectadores se congregaban para presenciar el espectáculo más emocionante de la antigüedad. En este video, exploraremos en detalle el fascinante origen de los gladiadores, desde sus humildes comienzos como prisioneros de guerra hasta su ascenso a la fama como íconos de la cultura romana. Acompáñame en este viaje a través del tiempo mientras desentrañamos los misterios de los gladiadores y descubrimos cómo su legado perdura hasta nuestros días. Bienvenidos al apasionante mundo de los gladiadores en la antigua Roma. Antecedentes históricos, la sociedad romana y su fascinación por el espectáculo. Para comprender plenamente el origen de los gladiadores, es crucial sumergirse en el contexto histórico de la antigua Roma. En aquellos tiempos tumultuosos, la sociedad romana estaba marcada por la expansión militar, la esclavitud y la búsqueda constante de entretenimiento y emociones fuertes. La Roma antigua era una sociedad profundamente militarizada, donde la guerra y la conquista eran pilares fundamentales de su existencia. Los soldados romanos luchaban en nombre del imperio, buscando expandir sus fronteras y asegurar su dominio sobre vastos territorios. Sin embargo, la guerra no solo traía gloria y riqueza, también conllevaba la captura de prisioneros de guerra y la adquisición de esclavos. Estos prisioneros de guerra, junto con criminales y esclavos capturados en otras circunstancias, formaban la base de la población esclava de Roma. Despojados de su libertad y muchas veces de su dignidad, estos individuos se encontraban en la parte más baja de la jerarquía social romana, destinados a servir a sus amos en una variedad de roles, desde trabajadores domésticos hasta trabajadores en las vastas fincas agrícolas. Sin embargo, para algunos de estos esclavos, la vida en Roma ofrecía una oportunidad única, la posibilidad de convertirse en gladiadores. Estos hombres, que habían sido privados de su libertad y su identidad, ahora tenían la oportunidad de luchar en la arena y ganar fama y fortuna a costa de su propia vida. Pero los juegos de gladiadores no surgieron de la nada. Tienen sus raíces en antiguas tradiciones funerarias y rituales religiosos, donde el combate simbólico entre hombres representaba la lucha entre la vida y la muerte, entre lo divino y lo terrenal. Con el tiempo, estos enfrentamientos evolucionaron en lo que conocemos como los Juegos de Gladiadores, eventos grandiosos celebrados en imponentes anfiteatros como el Coliseo de Roma. Estos juegos no solo eran una forma de entretenimiento, sino también un reflejo de los valores y la moral de la sociedad romana. La brutalidad y el derramamiento de sangre en la arena eran aceptados y, en muchos casos, celebrados como parte de la experiencia romana. En el próximo segmento, exploraremos con más detalle cómo estos humildes prisioneros de guerra se convirtieron en los legendarios gladiadores de la antigua Roma, entrenados para luchar en la arena en espectáculos diseñados para entretener a las masas sedientas de emoción y sangre. Origen y evolución de los gladiadores, desde prisioneros de guerra a iconos de la arena. El origen de los gladiadores se remonta a los tiempos más tempranos de la República Romana, cuando la sociedad estaba inmersa en la guerra y la expansión territorial. Los primeros gladiadores no eran combatientes entrenados ni voluntarios, sino prisioneros de guerra capturados en las conquistas romanas. Estos prisioneros, junto con esclavos y en ocasiones criminales condenados, fueron obligados a luchar en la arena como una forma de entretenimiento público.
Inicialmente, los combates entre estos prisioneros se llevaban a cabo como parte de rituales funerarios y ceremonias religiosas en honor a los difuntos. Sin embargo, con el tiempo, estos enfrentamientos evolucionaron en eventos más elaborados y regulados, conocidos como los Juegos de Gladiadores. El término gladiador proviene del latín gladius, que significa espada, reflejando la importancia del arma en la identidad de estos luchadores. Originalmente, los gladiadores luchaban con armas y armaduras simples, pero con el tiempo, se desarrollaron diferentes tipos de gladiadores, cada uno con su propio estilo de lucha y conjunto de armas característico. Entre los tipos de gladiadores más conocidos se encuentran el murmillo, que llevaba un escudo rectangular y una espada corta, el retiarius, armado con una red y un tridente, y el secutor, que llevaba un casco con una visera para protegerse de los ataques del retiarius. Los gladiadores no solo luchaban entre sí, sino que también se enfrentaban a bestias salvajes en la arena, en lo que se conocía como venationes. Estos espectáculos sangrientos eran extremadamente populares entre el público romano y añadían una dosis adicional de emoción y peligro a los juegos. Con el tiempo, los juegos de gladiadores se convirtieron en una parte integral de la cultura romana, celebrándose en grandes anfiteatros como el Coliseo de Roma. Miles de personas acudían a estos eventos para presenciar el espectáculo, que no solo ofrecía entretenimiento, sino también una oportunidad para que los líderes políticos y aristócratas mostraran su generosidad y poderío. A pesar de la brutalidad de los juegos de gladiadores, muchos gladiadores alcanzaron la fama y la fortuna, convirtiéndose en héroes populares entre la gente común. Algunos incluso lograron comprar su libertad y vivir el resto de sus vidas en relativa comodidad. Sin embargo, la era dorada de los gladiadores llegó a su fin con el declive del Imperio Romano. A medida que el poder y la influencia de Roma disminuían, también lo hacía el interés en los juegos de gladiadores. Finalmente, en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, los juegos de gladiadores desaparecieron por completo, convirtiéndose en una reliquia del pasado. A pesar de su desaparición, el legado de los gladiadores perdura hasta nuestros días, como un recordatorio de la complejidad y la brutalidad de la sociedad romana antigua, así como de la capacidad del ser humano para enfrentar el peligro y la adversidad con coraje y determinación. A continuación, describiré detalladamente cada tipo de gladiador más conocido en la antigua Roma. Murmillo. El murmillo era uno de los gladiadores más reconocibles y populares en la arena romana. Vestía una armadura pesada que consistía en un casco con una cresta distintiva, un escudo rectangular grande, llamado scutum, y una espada corta, gladius. Su estilo de lucha se caracterizaba por su enfoque agresivo y su habilidad para atacar con rapidez y fuerza. El murmillo era considerado un combatiente versátil y resistente, capaz de enfrentarse a una variedad de oponentes en la arena. Retiarius. El retiarius era un gladiador que luchaba de una manera muy diferente al murmillo. No llevaba armadura pesada, en cambio, su atuendo consistía en una túnica ajustada y una red, rete, que utilizaba para atrapar a sus oponentes. Además de la red, el retiarius portaba un tridente, fusina, como su arma principal. Dependía de su velocidad y agilidad para evitar los ataques de sus oponentes y atraparlos en su red para luego rematarlos con el tridente. Secutor. El secutor fue diseñado específicamente para enfrentarse al retiarius. Llevaba una armadura pesada que incluía un casco con una visera que cubría su rostro y protegía sus ojos de los ataques del retiarius. Su arma principal era una espada corta similar a la del murmillo. El secutor dependía de su resistencia y habilidades de combate cuerpo a cuerpo para superar a su oponente, utilizando su armadura para protegerse de los ataques y avanzar gradualmente hacia su objetivo. Traex, o Tracio. El Traex, también conocido como gladiador tracio, tomó su nombre y su estilo de lucha de los guerreros tracios del sureste de Europa. Llevaba una armadura similar a la del murmillo, pero con un casco distintivo con una cresta alta y una forma cónica. Su arma principal era una espada curva llamada sica, diseñada para infligir cortes profundos y letales en la batalla. El Traex era conocido por su agresividad en el combate y su capacidad para aprovechar la fuerza y la velocidad en su estilo de lucha. Oplomachus. El Oplomachus era otro tipo de gladiador que llevaba una armadura pesada y un casco con una cresta distintiva. Su arma principal era una lanza larga llamada asta, así como un pequeño escudo redondo, parmula. El estilo de lucha del Oplomachus se inspiraba en los soldados de infantería de la antigua Grecia, con un enfoque en la defensa y el ataque coordinado. Dependía de su habilidad para mantener a raya a sus oponentes con su lanza y su escudo mientras buscaba oportunidades para atacar.
Cada tipo de gladiador tenía sus propias habilidades, fortalezas y debilidades, y su elección de armamento y estilo de lucha a menudo estaba determinada por su entrenamiento y su papel específico en la arena. Estos gladiadores representaban una amplia gama de tradiciones y culturas, y sus enfrentamientos en la arena eran tanto una exhibición de habilidad como un espectáculo para el entretenimiento del público romano. Impacto social y cultural, la fascinación y controversia de los gladiadores en la sociedad romana. Los gladiadores ejercieron una profunda influencia en la sociedad y la cultura romanas, desempeñando roles multifacéticos que iban desde el entretenimiento hasta la política y la religión. Su presencia en la arena era mucho más que un simple espectáculo, representaban una compleja intersección de poder, prestigio y valores culturales. Entretenimiento y espectáculo público. Los Juegos de Gladiadores eran uno de los eventos más populares y esperados en la antigua Roma, atrayendo a grandes multitudes de personas ávidas de emoción y adrenalina. Las competiciones en la arena ofrecían una mezcla de acción, drama y peligro que cautivaba la imaginación del público. Estos eventos no solo proporcionaban entretenimiento, sino que también servían como una forma de mantener al pueblo romano distraído y satisfecho, desviando su atención de los problemas políticos y sociales de la época. Prestigio y fama. Para muchos gladiadores, la arena era una oportunidad para ganar fama, fortuna y, en algunos casos, libertad. Aquellos que mostraban habilidades excepcionales y valentía en la batalla podían convertirse en héroes populares entre el pueblo romano, admirados por su destreza y determinación. Sin embargo, la fama de los gladiadores también estaba marcada por la tragedia y el sacrificio. Muchos de ellos perdieron la vida en la arena, pero incluso en la muerte, algunos alcanzaron un estatus legendario que perduraría mucho después de su partida. Política y poder. Los Juegos de Gladiadores eran una herramienta política poderosa utilizada por los líderes romanos para ganar favor con el pueblo y demostrar su poderío. Los emperadores y aristócratas organizaban espectáculos extravagantes en la arena para impresionar a la multitud y reforzar su autoridad. Además, los gladiadores a veces se involucraban en conspiraciones políticas y rebeliones, aprovechando su influencia sobre el público para desafiar el status quo y luchar por la libertad y la justicia. Religión y ritual. Aunque los Juegos de Gladiadores eran principalmente eventos de entretenimiento, también tenían un trasfondo religioso y ritual. Muchos de estos espectáculos se llevaban a cabo en honor a los dioses romanos, con sacrificios y ceremonias que precedían a las batallas en la arena. Además, la figura del gladiador se asociaba a menudo con conceptos como el valor, el honor y el sacrificio, que eran considerados virtudes importantes en la sociedad romana. Controversia y crítica. A pesar de su popularidad, los Juegos de Gladiadores también eran objeto de controversia y crítica por parte de algunos sectores de la sociedad romana. Se cuestionaba la moralidad de celebrar la violencia y el derramamiento de sangre en la arena, así como el tratamiento inhumano de los gladiadores como meros objetos de entretenimiento. Filósofos, escritores y líderes religiosos a menudo condenaban los Juegos de Gladiadores como una expresión de decadencia moral y espiritual en la sociedad romana, instando a un retorno a valores más nobles y humanos. En resumen, los gladiadores desempeñaron un papel central en la vida y la cultura de la antigua Roma, influenciando no solo el entretenimiento y la política, sino también las creencias religiosas y los valores sociales. Su legado perdura hasta nuestros días como un recordatorio de la complejidad y la contradicción de la sociedad romana antigua, así como de la capacidad del ser humano para encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Conclusión: el legado perduradero de los gladiadores en la historia y la cultura. Los gladiadores de la antigua Roma representan mucho más que simples combatientes en la arena, son símbolos de la complejidad y la contradicción de la sociedad romana antigua. A lo largo de los siglos, su legado ha perdurado, dejando una marca indeleble en la historia y la cultura. Desde sus humildes orígenes como prisioneros de guerra y esclavos hasta su ascenso a la fama y la fortuna en la arena, los gladiadores personificaban el coraje, la determinación y la lucha por la supervivencia en un mundo brutal y despiadado. Sus enfrentamientos en la arena no solo eran una exhibición de habilidad y valentía, sino también un espectáculo que cautivaba la imaginación del público romano y trascendía las barreras sociales y culturales. El impacto de los gladiadores se extendía más allá de la arena, influyendo en la política, la religión y la moral de la sociedad romana. Eran utilizados como herramientas políticas por los líderes romanos para ganar favor con el pueblo y reforzar su autoridad, mientras que también eran venerados como héroes y mártires por aquellos que admiraban su valentía y sacrificio.
Sin embargo, los juegos de gladiadores también eran objeto de controversia y crítica por parte de algunos sectores de la sociedad romana, que cuestionaban la moralidad de celebrar la violencia y el derramamiento de sangre en la arena. A pesar de estas críticas, los juegos de gladiadores perduraron durante siglos, dejando un legado perdurable que sigue fascinando y asombrando a las generaciones posteriores. En última instancia, los gladiadores de la antigua Roma nos recuerdan la complejidad y la contradicción de la condición humana, así como la capacidad del ser humano para enfrentar el peligro y la adversidad con coraje y determinación. Su legado perdura hasta nuestros días como un recordatorio de la capacidad del ser humano para encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Después de explorar el fascinante mundo de los gladiadores en la antigua Roma, te invito a unirte a la conversación y compartir tus reflexiones, preguntas y opiniones sobre este tema tan intrigante. Los gladiadores no solo son figuras históricas, sino también símbolos de valentía, sacrificio y determinación en la lucha por la supervivencia. Su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos la complejidad y la contradicción de la sociedad romana antigua, así como la capacidad del ser humano para enfrentar el peligro y la adversidad con coraje y determinación. ¿Qué te sorprendió más sobre los gladiadores y su papel en la antigua Roma? ¿Qué aspectos de su historia y cultura te intrigaron más? ¿Crees que los juegos de gladiadores deberían ser vistos como una forma de entretenimiento o como una expresión de decadencia moral y espiritual? Estas son solo algunas de las preguntas que puedes considerar al unirte a la conversación. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a nosotros mientras exploramos más a fondo este apasionante tema juntos. Concluimos nuestro viaje fascinante a través del mundo de los gladiadores en la antigua Roma. Desde sus humildes orígenes como prisioneros de guerra hasta su papel icónico en la arena, los gladiadores continúan fascinando y asombrando a las generaciones posteriores. A lo largo de este video, hemos explorado la historia, el impacto social y cultural, y el legado perdurable de los gladiadores. Hemos reflexionado sobre su papel en la sociedad romana antigua y cómo su valentía y sacrificio siguen resonando en la cultura moderna. A medida que nos despedimos, te invito a seguir explorando este apasionante tema y a continuar aprendiendo sobre la historia y la cultura de la antigua Roma. Los gladiadores son solo una parte de la rica y compleja historia de esta civilización antigua, y hay mucho más por descubrir y explorar. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos verte en futuros videos mientras continuamos explorando los rincones fascinantes de la historia y la cultura. Hasta la próxima.